Muy buenas, malas madres. ¿Qué tal? Aquí estamos, 9 en punto. Puntualidad. Las malas madres somos puntuales. Para este directo, cuarto directo ya, ¿eh? Mala madre, dígame, con Danone, que hacemos el recorrido desde el inicio, desde el embarazo. Luego hicimos el posparto, luego hicimos lactancia y hoy toca alimentación complementaria. Con Gonzalo, de 2 pediatras en casa, que está por ahí seguro. Hemos llegado, derrapando, pero hemos llegado. Que mientras os conectáis y me contáis si estáis en ese momento de alimentación complementaria, si realmente os va a llegar, si realmente estáis como yo que ya no os acordáis de nada. Me ha encantado escucharos. Bueno, escucharos, no leeros. Que me hacía gracia antes de empezar el directo, digo, mira lo que tengo encima de la mesa. O sea, me delata. Bueno, la cosa está interesantona hoy, ¿eh? Porque me quedé sin voz. De la voz pasó a una tos perruna seca, malísima. Ahora ya está un poco mejor la cosa, ¿eh? Entonces tengo aquí caramelo por si me da la tos. Si me da la tos, Gonzalo, tú tira y vas contando. ¿Qué más tengo encima de la mesa? Mira, esto delata una mala madre. Agua, porque tengo que beber agua, porque si no me ahogo, de Ladybug. Esto fue muy gracioso, porque en una reunión con Danone estábamos hablando de las nuevas botellas, tal, no sé qué, no sé cuánto, que salían con personajes, y decían, las jóvenes, las que no son madres, decían, ¿y quién es Ladybug? Y digo, las malas madres ya no hemos acostumbrado a beber con el pitorrito. A todo esto os diré que antes ha llegado Luchi y me la quería quitar, y digo, esta para mí. Mira, esto me lo ha dejado Luchi, que se ha tirado media hora diciendo, mamá, esto aquí. Y digo, sí, claro, el agua en la pistola. ¿Qué más tengo? Los pañuelos, por si acaso. Más cosas que tengo encima de la mesa. La vida me provoca, de la Forte. Y bueno, este boli, mira qué bonito. Pone soy mala madre, ¿qué? Bueno, todo esto estoy contando así como para hacer tiempo, mientras os vais... Mira, a ver, el mío tiene 2 años y 9 meses, pero aún le doy pecho. Pero vamos, come de todo. Yo empiezo en una semana... Vale, pues vamos al lío, que queréis saber mucho. Tenemos muchos mitos que desmitificar. Tenemos mucho que aprender hoy de Gonzalo. Y ahora con él ya os cuento más cosas. Bueno, y esto también lo tengo en la mesa, mira. Una piedra, me estoy dando a las piedras para tener la energía buena. Escuchar el podcast del lunes. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Gonzalo. Yo empiezo esta semana, yo empiezo la semana que viene. Bien. ¿Qué tal, ¿Qué Gonzalo? tal? A ver que me ponga aquí bien. Hemos llegado, hemos Hemos llegado, llegado. hemos llegado. Tengo malas noticias porque yo también estoy fatal de la tos, ¿eh? No me Pero bueno. digas. Así que, y además igual que tú, con tos así de perrillo, que estamos viendo mucha laringitis. Así que ¿Qué bueno, a está ver qué pasando? nos Ya da. que tenemos un pediatra en casa, Sí. ¿esto qué pasa? Que estamos todos así. Pues nada, el inicio de los coles, que se juntan todos los niños otra vez y es que es literal, tercera, cuarta semana de septiembre y ya están todos los niños malos hasta que empiece el verano. O sea, que yo lo temía. Luchi me la ha pegado a mí, Efectivamente, sí, sí, ¿verdad? toda la Porque razón. la pobre mía ya está con aerosoles y todo, y ella está ahora divinamente. Y a mí me está arrastrando esto, lo más grande, Gonzalo. Efectivamente. Bueno, pues nada, se plantea un directo interesante Sí, con tos, no pasa nada. Bueno, primero de todo, mil gracias que nada, tuvimos me voy a a peinar porque Elena. luego Elena cuando me ve dice, tienes los pelos de loco. Y digo yo, así, es lo que tiene tener el pelo Bueno, rizado. Así bueno, que, te diré que a mí también me identifica los pelos de loca, así que no pasa nada. Que estuvimos en el directo anterior con Elena, antes del verano, hablando de lactancia materna, que fue súper divertido, súper interesante. Bueno, yo es que lo disfruto, yo disfruto estas cosas y aunque ya no me toque, porque es como que voy abandonando, ¿no?, esta etapa, pero sigo teniendo muchas dudas también con Lucía, que es la pequeña, pero te cuento, el tema es el cuarto. Hemos pasado ya por el embarazo, como le decía las malas madres, para que sepa que lo tienen grabado, por el posparto, temazo, por la lactancia materna, desmitificado muchos mitos con Elena, porque tienen la suerte, malas madres, ellos tienen la suerte de ser 2 pediatras en casa. O sea, esto es el no va más. Y hoy vamos a hablar de alimentación complementaria, que la verdad que surgen muchísimas dudas. Y aquí la gracia que me ha hecho es, he preguntado a las malas madres en Stories si son de esas malas madres que le viene bien la experiencia de haber tenido uno para el segundo y tienen memoria y se acuerdan de todo perfectamente, o son malas madres Dory que se lo olvida completamente y cuando totalmente. empiezan con el segundo vuelven a empezar, que nos pasa a muchas. Sí, sí. Eh,
y la mayoría, mira, 71% son Dori. Sí. Y 29% tienen memoria top. Pero Oye, esto además lo vemos en la consulta, o sea, cuando ya has estado en la misma plaza a lo mejor 3, 4 años y empiezas a ver a los hermanos pequeños de los niños y dices, bueno, ya te conté la alimentación complementaria hace 2 años y medio, así que bueno, es lo mismo y tal. No, no, cuéntamela otra vez entera porque es que no me acuerdo de nada, por qué empezaba, cómo lo hacemos, así que bueno. total, bueno, luego hay otras que está por aquí apunta Alejandra Melus, colaboradora también, le mandamos un besazo, que dice que ella es Dori, pero que lo apunta todo. Entonces, como lo apunta todo, pues luego va a verlo. Y digo, bueno, tú eres top, eres top. Y entonces, hoy estaba yo haciendo memoria, digo, le tengo que contar a Gonzalo cómo fue con las mías, ¿no? He hecho memoria, he hecho un trabajo de memoria profunda y me he acordado que con la mayor es que no se llevaba nada del Claro, baby led winning ni nada, Gonzalo. Mira, con la mayor, que tiene 10 años, aparte, tomó pecho muy poquito tiempo porque tenía que volver al trabajo y no me podía sacar la leche y fue un trauma total el paso del pecho al biberón. Y era todo triturado porque tampoco, en aquella época era como así, además era como era tan bebé y la dejaba al principio con una amiga, luego en la guardia, pues daba como miedo y entonces era como todo triturado. Con la mediana sí que experimenté un poco más, ¿no? Ya tiene 7 años y experimenté un poco que se empezaba a hablar de todo esto, pero también como con mucho cuidado, ¿no? Y mucho tal, y con muchos mitos que vamos a desmitificar hoy. Y ya la tercera, básicamente, ha hecho lo que le ha dado la gana, Gonzalo. efectivamente. Que es muy guay porque realmente ha sido guay porque, claro, al tener lactancia materna tanto tiempo, pues ha sido como mucho más fácil y es curioso porque ella llegó a la escuela infantil eh, con 1 año, pero comía perfectamente trozos Claro. y masticaba de una manera increíble, con lo cual es brutal ver, ¿no?, la evolución y cómo se enfrentan a la comida de una manera mucho más fácil. Le gusta todo, lo prueba, es mucho más de verdura y de fruta. Entonces yo he visto eso, no he visto que realmente con la mediana la verdad que come bastante bien, pero la mayor, que es a lo mejor la que rechaza algunos alimentos, es porque en el fondo esa alimentación inicial no la hicimos igual. ¿Esto tiene sentido lo que estoy contando o no, Sí, Gonzalo? mucho. De hecho, mira, fíjate, yo antes de entrar y estaba pensando un poco todo esto, yo empecé la residencia de pediatría en el 2007 y acabé en el 2011, o sea, más o menos cuando nació tu hija mayor. Y yo me acuerdo que durante la residencia, cuando dábamos las recomendaciones y rotabas por el centro de salud o hacías la historia clínica, preguntábamos eso. ¿Con qué edad le has empezado a dar pescado? ¿Con qué edad le has empezado a dar huevo? ¿Con qué edad tal? La típica lista que seguro que muchas madres que nos están escuchando tienen en la cabeza que entregábamos los pediatras, pues es que de eso no hace tanto tiempo, ¿vale? No quiere decir que estuviera mal lo que hacíamos antes, pues era lo que hacíamos porque la evidencia científica que teníamos en ese momento era lo que nos llevaba a dar esas recomendaciones. Lo que pasa es que la ciencia avanza y el baby led weaning, que más o menos se estableció a finales de los 90, que ha ido cogiendo un poco tal, sí que, o dar la comida en triturado, sí que es una cosa que ahora se tiene mucho más en cuenta y que se recomienda. Entonces yo me acuerdo que a mí, yo soy muy despistado y entonces aprenderme las listas que yo daba es que yo ni las sabía, yo es que no me acordaba ni cuándo entraba el huevo, cuándo entraba el pescado, así que agradezco completamente a las recomendaciones actuales, que son en las que basamos ahora las recomendaciones, que ahora repasaremos, de la alimentación complementaria, que las más actuales son de 2018 de la Asociación Española de Pediatría, que básicamente lo que vienen a decir es que a partir de los 6 meses los niños pueden comer prácticamente de todo. Luego veremos qué cosas no pueden comer, aquí hay que demorarlas un poquito más, pero prácticamente pueden comer de todo a partir de los 6 meses de vida. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Pues ya me has contestado la primera pregunta, que era precisamente esa, ¿cuándo tenemos que empezar a dar otros alimentos y cómo lo hacemos? Que a lo mejor eso es lo que tenemos que indagar ahora. ¿Cómo lo hacemos? Y esa parte, ¿no? Es decir, y ya entrar en esa gran pregunta, que yo creo que la gran pregunta cuando eres madre primeriza, que es cuando te acercas a todos estos temas, que a lo mejor no has tenido por qué escuchar porque no tienes a bebé cerca o no te prestas atención, es triturado o trozos. Es decir, ¿por dónde tiramos? Vale. Cuéntanos. Antes de meterme ahí, voy a contar por qué hasta los 6 meses podemos esperar para dar otros alimentos, ¿vale? Que seguro que lo saben los que nos están escuchando, que lo contó Elena en el otro directo, que es que hasta los 6 meses de vida un niño sano puede alimentarse solo con leche, ya sea de fórmula o de biberón, de fórmula o de pecho, y con eso va a crecer bien. Pero a partir de los 6 meses las necesidades nutricionales de los niños no están cubiertas solo con leche, entonces tienen que empezar a tomar otro tipo de alimentos. Entonces habrá muchas madres, bueno, yo creo que esto es uno de los mitos que tenemos en el guión de si se puede adelantar o no a los 6 meses, lo voy a dejar para luego.
Pero claro, llegamos a ese momento en el que el pediatra te dice, mira, ahora las recomendaciones son que puedes darle prácticamente de todo, así que ahí apáñatelas y empieza a darle cosas aparte de darle alimentación. Entre triturado o darle sólido, no hay una recomendación de una asociación científica que diga que es realmente una cosa mejor que otra, ¿vale? Sí que es verdad que el modelo Baby Led Weaning, es decir, dar la comida en sólidos desde el inicio de la alimentación complementaria, dejando al niño que sea él el que se lleve la comida a la boca, pues teóricamente tiene unos beneficios, ¿no? Que son que él es el que controla su hambre y su saciedad, con lo cual va a comer tanta cantidad como realmente tenga hambre, ¿no? Si le estábamos dando el pecho a demanda o el biberón a demanda, pues va a hacer exactamente lo mismo con el resto de alimentos que le ofrezcamos, ya sean frutas, verduras, cualquier cosa. Entonces, ese es el enfoque. ¿Que hay algunas madres que pueden optar por ese esto? Pues me parece fenomenal. Sí es verdad que a lo mejor es un tipo de alimentación que requiere un poquito más de estudio, por así decirlo, para saber cómo hay que preparar los alimentos, no caer en alguna deficiencia, porque dar frutas y verduras, pues dices frutas y verduras, vale, pero las proteínas también, las proteínas suelen ser carne y la carne es muy fibrosa para que el niño le frías, haga su filete a la plancha con 7 meses y se lo des directamente. Entonces, pues a lo mejor hay que hacer ese tipo de elaboraciones de otra forma, o le vas a hacer un puré de legumbres para que lo coja con pan el niño. Ese tipo de cosas. Tienes que tener en cuenta su desarrollo psicomotor para que sea capaz de llevarse las cosas a la boca y adaptarle esos alimentos. Y sin embargo, los triturados, pues entre comillas, son un poco más sencillos, ¿no? Escojo, ya le he ido introduciendo los diferentes alimentos y está comiendo, me lo voy a inventar, patata judía verde, calabacín y brócoli. Y aparte ya le metió el pescado, pues todo triturado y se lo doy con cuchara. Va a ser igual de saludable. Lo que pasa es que yo creo que, y esta es una cosa muy importante que hay que dejarla establecida desde ya, que es que al niño hay que respetarle su saciedad y su hambre, hagas el método que hagas. O sea, tú no puedes decir, le he preparado un cuenco de puré y se lo voy a dar con cuchara hasta que el niño, entre comillas, reviente, que se lo termine. Pues no, es que a lo mejor hay una comida que quiere comer más y otra en la que quiere comer menos. Pues exactamente igual que con el Baby Led Weaning. O sea, esos principios de los sólidos los tenemos que aplicar exactamente igual a los triturados. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Es tal cual lo cuentas, ¿no? Y ahí empiezan a salir como algunas preguntas que voy a adelantar algunas de las que han dejado esta mañana por stories y por mensaje, porque me parecen importantes ahora, porque luego iremos a desmitificar los mitos y ya iremos como más rápido y más a darte el mito y que tú nos cuentes. Pero ahí surge la duda, ¿no? Es decir, tú lo has dicho, cuando está todo triturado es como que lo tenemos clarísimo. Se ha comido el bol entero, triturado, que lleva medio pescado, un no sé qué y no sé cuánto. La fruta sabemos perfectamente que lleva medio plátano y media manzana, pero claro, la cantidad, ¿no? La cantidad, a mí me agobiaba el decir, ¿está comiendo suficiente? ¿No está comiendo suficiente? Creo que eso es una de las grandes dudas que nos abren a las madres en ese momento. Y luego otra de las dudas es cuando damos pecho y es lactancia materna prolongada. Yo recuerdo, Gonzalo, que no tenía ni idea de cuándo le tenía que dar de comer. Porque al Claro, final suelen ser niñas también, que tú sabes, encima pasan por fases de crecimiento en los 8 meses, Gonzalo. Que en los 8 meses hay una crisis de lactancia brutal que estuvimos viendo con Elena. Y está todo el rato en la teta. Tú ya no sabes qué hacer. Y le digo, no, ahora te vas a tomar un poquito de esto. Es difícil, ¿no? En esa no es muy parte. difícil, pero hay que tener en cuenta, claro, como hemos dicho, a partir de los 6 meses pueden comer otras cosas, pero entre los 6 meses y los 12 meses el alimento principal de los niños sigue siendo la leche, ¿vale? Entonces, no queda igual que coma 4 trocitos de una cosa, lo que tiene que ir a hacer es ir Claro. probando cosas, pero va a tener cubiertas sus necesidades nutricionales a expensas sobre todo de la leche. Y y los otros alimentos van a ser pues dos papeles fundamentales para cubrir esas cosas que la leche no cubre, y el periodo de alimentación complementaria, más allá de que el niño se alimente, engorda, cuánta cantidad le doy, yo lo veo más como un aprendizaje del Experimentar. niño hacia la alimentación del adulto, que ya a partir de los 12 meses, 18 meses, tiene que comer ya casi como un adulto, ¿no? Entonces, casi prefiero un niño que coma poca cantidad, pero que sí que lo coma con gusto, que le guste coger las cosas, que se las lleve a la boca, que a lo mejor un niño que come solo 4 cosas, que las come muy bien, pero está como muy a capón, ¿vale? Esa Sí. relación saludable con la comida que es fundamental que se establezca en este momento, Y ¿vale? qué bonito eso de la relación saludable, porque también además algo muy bonito que tiene el Baby Led Weaning, que es experimentar, porque al final es, sí, tiene que mancharse, sí, va a tirarlo todo, sí, va a acabar de tomate toda la cocina, pero es muy guay cuando tú de repente empiezas a darle pues esa judía cocida,
esa patata y va machacándola, empieza a experimentar, pues ya sabe, es que incluso estamos educando en que los alimentos son de una manera, ¿no? Porque si no es que van Claro, creyendo que todo está triturado y luego pasan esas cosas que preguntan en un colegio, ¿de dónde salen las manzanas? Del Mercadona, claro. ¿no? Es como esa Sí, pregunta y eso absurda. además a mí me gusta mucho, porque una de las cosas que a mí me gusta del Baby Led Winning, ahora veremos si se puede hacer una cosa mixta, que yo creo que desde mi punto de vista de padre y lo que yo he hecho con mis hijos, me ha sido más sencillo, ¿vale? Que a lo mejor hacerlo todo de una forma o todo de otra. Pero claro, en un cuenco de puré, ya sea de frutas, de verduras, lo metes todo, lo trituras y todo sabe igual. Ya no sabes cómo sabe el brócoli, cómo sabe el tomate, cómo sabe la judía verde, cómo sabe el tal. Y sin embargo, con el Baby Led Winning, los sabores los vas a experimentar. Este arbolito chiquitito que tiene forma de arbolito, que es el brócoli, pues sabe a brócoli. Y ahora me cojo esto poe y es arroz. Y entonces eso también es muy bueno para establecer desde muy pequeños ese gusto por las comidas y ver que hay comidas diferentes. El cerebro de los niños es muy plástico y sobre todo con estas edades lo aceptan mucho mejor que luego de mayores. O sea que es mucho más fácil que acepten diferentes texturas, diferentes alimentos y se establezca como algo que hagan habitualmente cuando son más pequeños, que a lo mejor si alargamos solo triturados hasta los 2 años de vida. Ahí vamos a tener un problema, porque es un niño que no ha disfrutado durante ese tiempo en el que su cerebro está mucho más predispuesto a aceptar texturas, sabores, a experimentar, y de repente con 2 años, que es muy mayor, y además luego veremos, a los 2 años también hay una crisis de reafirmación de la personalidad y de querer comer solo lo que nos gusta, y decir, no, no, yo voy a comer lo que está comiendo 2 años, me va a costar muchísimo más, ¿no? Entonces, aunque las familias que optan por iniciar la alimentación complementaria con triturados, una de las cosas que les decimos es que los sólidos deben iniciarlos al menos a partir de los 9 o 10 meses, ¿vale? Esto es prontísimo, claro, tú dices, triturados, fenomenal, hasta el año y medio. No, 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 como llegues hasta el año y medio dando solo triturados, va a ser mucho más probable que haga versión a texturas y va a ser un niño mucho más restrictivo que te va a costar mucho luego ya meterle los alimentos como de niño mayor que digamos. O sea, que aunque no hayamos optado Interesante. por el Baby Led Winning, tenemos que a los niños darles alimentos sólidos y independientes pronto. Eso es. Interesante y que me gusta eso de la relación con la comida, que lo puede ser reflejo de lo que el día de mañana tengan, ¿no? Aquí hay dos cosas que iban diciendo por ahí, aunque tenemos que pasar a los mitos, lo sé, que si no luego no llego a todo, pero decían, bueno, por un lado que nos cuentes el tema de cuando un niño o una niña genera aversión a sabores o textura, que esto es tal cual, ¿no? El otro día hablando con mi amiga Marica me decía, es que Lola no puede soportar la textura de no sé qué, ¿no? Y es como, es real. Luego han preguntado también por aquí cuándo hay que introducir y cómo hay que introducir el huevo, que esto ha cambiado un poco en los últimos años y yo a día de hoy ya estoy liada. Ahora te voy recordando. También el atragantamiento, si quieres comentar algo de este tema, que es como el miedo mayor que tienen las malas madres, ¿no? Cuando se enfrenta a Baby Led Winning. Y me gusta mucho lo que has dicho de los 2 años. O sea, a Luchi le encanta el arroz. ¿Tú Claro, sabes lo que es que todos los días te diga arroz? claro. Y digo, no, arroz no se puede comer todos los días, ¿sabes? Luego la verdad que come bastante verdura y come bien, pero me ha gustado lo de la reafirmación de quiero comer esto y quiero comer Claro. todos los días lo mismo. A ver, por partes, ¿qué me has dicho Por lo primero? partes, empezamos por el, bueno, vamos a cerrarle Baby Led Winning con el Sí, tema de atragantamiento, que es como vale. el A ver, miedo que tiene. ¿Qué le dirías a las malas madres? no hay ningún estudio que haya demostrado que los niños que hacen Baby Led Winning, o aunque sea una opción mixta, se atraganten más que los niños que no hacen, que toman triturados. ¿Qué pasa? Además, esto es una cosa que yo tengo muy claro. Tú tienes miedo que con 6, 7, 8 meses tu niño se atragante con sólidos. Vale, pero que es que con 1 año y medio también. O sea, quiero decir, una cosa no quita la otra, y eso yo lo tengo muy claro. Entonces, sí que es verdad que las madres que opten por hacer Baby Led Winning, hay un montón de recursos online, de cuentas, que te explican muy bien cómo preparar los alimentos para que no provocar un atragantamiento. Básicamente, cuando son por debajo normalmente de los 6 meses, que son cuando todavía no hacen la pinza larga es cuando pueden hacer así, y la pinza corta es cuando cogen las cosas con el puño, es preparar alimentos que puedan coger enteros para que ellos los mordisqueen y tienen que estar blanditos, ¿vale? O sea, por ejemplo, el típico alimento que no podemos dar en Baby Led Winning al principio es la zanahoria cruda, pero la zanahoria cruda está muy dura, pues no la pueden masticar, aunque no tengan dientes, eso da igual, tienen mucha fuerza con las encías y con la lengua contra el paladar. Sin embargo, si la zanahoria está cocida,
Si la cuecen mucho es que la van a aplastar con la mano, pero eso sí que lo van a poder masticar con la boca, ¿vale? Y así van a aprender a coordinar a masticar o triturar la comida, llevarla para atrás y pasarla. Si no saben las madres si realmente puede estar muy blandito, muy duro, si coges un alimento preparado para baby led weaning, si tú lo consigues aplastar con los 2 dedos, el niño tiene suficiente fuerza luego con las encías como para aplastarlo, ¿vale? O sea que esa sería un poco la idea, pues una patata cocida, pues ese tipo de cosas es un poco la textura ideal para empezar, ¿vale? Qué bien. Y Y la verdad luego, es hay brutal que, cómo sorprenden, ¿eh? claro, Sorprenden y hay que muchísimo. diferenciar mucho lo que es un atragantamiento de una náusea, ¿vale? O sea, cuando un niño está aprendiendo a masticar y deglutir y coordinar, hay veces que lo que se ha llevado a la boca, te les ves con el pedazo de brócoli entero en la mano que se lo está llevando a la boca y dices, se va a atragantar seguro, y lo que hace es que ves que hace como si estuviera, que no se lo puede tragar y lo vuelve a echar a la boca. Eso no es atragantarse. Eso es regurgitar o rumiar la comida a la boca porque el niño se da cuenta que no lo puede tragar, lo mastica y luego se lo vuelve a llevar. Lo que es un Es verdad. atragantamiento es cuando el alimento pasa a la vía aérea, ¿vale? Que es la parte, pues ya pasaría la glotis, pasaría la tráquea. Entonces eso los padres lo van a notar con tos, que es como se defiende la vía aérea. Entonces, si un niño va por donde no tiene que ir la comida, lo que va a hacer es tos para volver a sacarlo fuera, y eso es lo que tienen que estar atentos. Hay también un montón de recursos para saber cómo actuar ante un atragantamiento, que les animo a todos los padres, independientemente de que vayan a hacer baby led weaning o no, de mirárselos para saber atender a sus hijos en el caso que tengan un atragantamiento, ya sea con 7 meses, que con 12, que con 4 años. O sea que eso es Total, muy, muy porque a mí me importante. dio un susto la mediana con 3 años con un caramelo, Gonzalo, de flipar. Claro. Así que importante eso que dices. Las texturas. ¿Qué hacemos cuando un niño vemos que tiene aversión a ciertas texturas Vale. o sabores? Aquí yo creo que hay sobre todo 2 grupos de niños que van a tener aversión a texturas, que son los pequeñitos, que son los que están empezando la alimentación complementaria, que están acostumbrados solo a tomar leche y de repente les empezamos a dar otras cosas, ¿vale? Entonces, el cerebro de las personas, sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora, es de antes de ayer, porque nosotros hemos sido cazadores-recolectores en la prehistoria toda la vida y nuestro cerebro se ha adaptado a comer cosas que sabíamos que no iban a ser venenosas. Y las cosas que no son venenosas normalmente son dulces y están ricas. Y sin embargo, las verduras, algún tipo de frutas, pues suelen ser más amargas o más agrias, y eso el cerebro de primera, si no conoce el alimento y un niño no puede razonar con él, de decirle esto no te va a sentar mal, pues no lo reconoce. Entonces, esa aversión inicial a las texturas la tienen muchos niños porque el cerebro, hasta que reconoce que eso que le están ofreciendo sus padres no le va a sentar mal, a veces tarda. Se dice que hay algunos alimentos que pueden tardar hasta 10 o 15 intentos en que el niño los empiece a tomar, ¿vale? Entonces ahí lo que hay que hacer es, pues el niño te pone cara y tal, pues lo vuelves a intentar otro día y lo sigues intentando y lo sigues intentando y lo sigues intentando. Porque esa es darle oportunidades al niño de que su cerebro comprenda de que eso que le están dando los padres no le va a sentar mal, ¿no? O sea, al final entenderá, joder, si me están dando mis padres esto, que son mis personas de confianza, este alimento, pues será que es algo bueno. Y si no me estoy muriendo, entre comillas, sigo estando aquí, pues será que está bueno. Y al final acaban haciendo gusto. Pero sí que es verdad que ese tipo de alimentos muchas veces cuesta. Y luego tendríamos al grupo de los niños un poco más mayores, que son los niños de los 2 años, 2, 3 años, que son los que pueden tener neofobia. Neofobia es como tener miedo a las cosas que no conozco, ¿no? Y lo tienen tanto en alimentación como con otras experiencias en la vida. Pues que no quieren subirse a un columpio, no quieren irse con personas que son de confianza pero que no son conocidas. Y con la comida pasa mucho, que tienen baches, que aquello que les gustaba de repente dicen, esto no me gusta, nos dicen, es que comía fenomenal las judías verdes y ahora no quiere comerlas. ¿Qué hacemos? Pues lo que hay que hacer es seguir insistiendo, porque normalmente son baches. Y como tú quites ese alimento de la alimentación y digas, es que lo pasa fatal con las judías verdes, que es lo típico, como se lo quites y tardes 6 o 7 meses en volver a dárselo, ahí lo que va a hacer dentro de 6 o 7 meses es seguir sin gustarle, ¿vale? O sea que lo que hay que hacer ahí es volver a intentar hacerlo. Hay que insistir, pero no forzarles, porque ahí vuelvo a lo que había dicho antes, de establecer una relación saludable con la comida. Si obligamos a los niños a comer, les castigamos porque no comen lo que no les gusta, eso lo que va a reforzar en el cerebro es, aquí me están teniendo una cosa que no me gusta y eso va a ser peor, pero hay que volver a seguir insistiendo y poniendo en el plato esas comidas que no les gustan. Suele funcionar, no en todos, luego hay extremos, hay niños que no les gusta absolutamente nada y se quedan con 4 cosas y a lo mejor requieren una intervención médica, pero normalmente suele funcionar poner en el plato una cosa que les gusta y otra cosa que no les gusta, para que vayan teniéndolo una cosa cerca de otra. Y ahí, pues muchas veces
que coman 2 judías a un niño que no le gustan las judías es una victoria y hay que verlo así. Y al día siguiente a lo mejor son 4, y al día siguiente a lo mejor son 6. Y a lo mejor nunca lo comerán con gusto, de decir, pues es que no me gustan las judías verdes. A mí, por ejemplo, hay platos que no me gustan, pero me los como. Y no los rechazo totalmente. Y eso es un poco lo que hay que buscar. Qué interesante y qué importante eso que decías de no utilizar la comida como castigo o como premio. Porque entonces ahí la relación con qué tenemos que tomar, Bueno, a ¿no? veces, luego entraremos en cuándo podemos prohibir. Luego diremos si lo hacemos o no. Claro, Es decir, que aquí está yo, claro que esto no todos es hemos mea dicho a culpa, nuestros hijos, venga, vamos a dar y nos vamos a tomar un helado. Pues, pero hay que pues tener... sí, también eso Sí, está pero, bien. Claro, pero pero no podemos utilizar como recurso, en plan, si te tomas las judías verdes, de postre y chocolate siempre, porque no, porque exacto. eso no va a ser, porque si no lo que hay que pensar es que los niños, y lo he dicho antes, cuando son pequeñitos y la alimentación complementaria estamos formando, entre comillas, adultos. Y claro, si ese niño aprende que me como las judías y luego paso al chocolate, eso lo va a repetir, ese patrón que está aprendiendo cuando es pequeño lo va a repetir cuando sea mayor. Y claro, el problema es, ¿queremos adultos que coman mal? No, lo que queremos son niños que coman Claro. lo mejor que podamos, pero sobre todo adultos que tengan una alimentación saludable. No, y aparte porque puede pasar entonces que si lo haces 2 días, el tercero, si no le das el premio, no va a No, comer. claro, vamos, dice, hombre, a mí me das lo que me gustaba. Y al final, y yo lo entiendo, y yo he dado también de comer a mis hijos y lo hemos intentado, más allá de ser pediatra, la paternidad y la maternidad es muy cansada. Y los niños son Mucho. muy insistentes. Y al final te vencen. O sea, un padre cansado a las 8:30 de la tarde o una madre dando de comer a sus hijos, al final hace lo que sea porque coman. Entonces Sí. hay que tomárselo con mucha calma y no dejarse vencer por esas tretas porque al final nos ganan. Si es que son monísimos, tienen un montón de estrategias y nos van a ganar. Así que bueno, pues hay que hacerlo con Y qué mucha importante calma. eso que dices, porque al final, inevitablemente, siempre sale la palabra conciliación en mi vida. Porque claro, si tenemos poco Claro. tiempo, estamos cansados, no tenemos tiempo, pues al final es muy difícil conciliar también con esto. Que una cosa de este tema de texturas y tal, puede pasar porque mi mediana era alérgica al huevo de pequeña, luego ya se quitó. El huevo es una cosa que además te Sí. hacen las pruebas y al año y pico ya no tenía, o a los 2 años no tenía alergia, no recuerdo exactamente la fecha. Pero ella rechazaba el huevo desde el inicio, Claro, Gonzalo. porque su cuerpo ya lo notaba que le sentaba mal. Eso es muy típico. O Pero sea, a ver, justo, que no quiere que decir. todavía no le había dado ni reacción, ¿sabes? Y era como, Claro. no, que... Esto que he dicho, a lo mejor van a pensar muchas madres. A ver, mi hijo rechaza a las judías, voy a ir al alergólogo a ver si es alérgico. No. O sea, al final, sí, sí Bueno, que es luego, a verdad, ver, eso lo luego nos piensas dimos hacia cuenta, atrás. quiero decir, recuerdo que desde el inicio nunca llegó, sino que, y al rato, pues le salió todo esto Eso es, rojo y tal, ¿no? justo. O sea, y además nos pasa a muchos, pues niños que a lo mejor la alergia es una enfermedad que tiene una predisposición genética. O sea, no todos los niños, por darles antes, después un alimento, van a ser alérgicos. Ahora eso lo repaso. Pero sí que es verdad que cuando te expones a un alimento que te da alergia o cualquier otra cosa, la intensidad de la alergia no tiene por qué ser igual siempre. Entonces puedes tener un niño que simplemente lo rechace y que piense que no le gusta y esto no me gusta, pues porque a lo mejor le pica la boca, pero tiene 8 meses y no te lo sabe contar o no te lo puede contar. Y en la siguiente vez ya le salen las ronchas. Exacto. Y eso te lo cuentas y dices, claro, pues esas 4 o 5 veces que no quería tomar huevos porque ya sabía que le sentaba mal. Curioso. O es que vomitaba mucho, tal, no sé cuánto, pues también puede ser, ¿vale? Sí, es De todas curioso. maneras, y el huevo, que lo has dicho, es un alimento que antes, como es el huevo, la leche y el pescado, son los 3 alimentos que más alergias dan, ¿vale? Que estadísticamente. Entonces se tendían a posponer en la alimentación complementaria. Ahora se ha visto que a partir de los 6 meses se pueden dar. Y seguramente el niño que va a ser alérgico lo va a ser. Se lo ofrezcan a los 6, a los 8 o a los 12, ¿vale? Y además, entre los 6, 8 y 9 meses hay una ventana inmunológica que si tú tienes una predisposición genética a tener una alergia por un alimento y te ofrecen ese alimento, te puedes hacer tolerante a ese alimento y no desarrollar la alergia. Por eso, lo que se dice es, a partir de los 6 meses, vamos a ofrecerle todo lo que se pueda a los niños y cuantas más cosas, mejor. Hay que dejar pasar 1 o 2 días para que sepamos qué no aparece por ahí. Tenemos aquí, mira, precisamente hablo de la mediana y aparece la mediana. Carla, un besito y ya. Qué mona. Que ya que estás por aquí, Carla, dile a las malas madres, a Gonzalo, ¿qué es la primera frase que tú dijiste? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? Tengo hambre. Tengo hambre. Qué Adiós. bueno. Te juro que de las primeras palabras que decía Carla, porque es súper comilona, le encantaba todo menos el huevo, era más. ¿Sabes? Era esta sensación de más, que tú creías que decía mamá, pero no, decía más. Y luego era tengo hambre.
hazme, Claro, ¿sabes? Y es muy fuerte. Y es muy graciosa porque aparte en la pandemia, durante la pandemia, Gonzalo, todos los días que tenía, a las 12 de la mañana, tenía 4 años en la pandemia, en 2020, y todos los días a las 12, daba igual que estuviera en una grabación, en lo que fuera, venía a pedirme algo de comer, ¿sabes? Y era claro. como digo, tiene un reloj interno. Sí, sí, sí. Por Bueno, eso que, y una cosa interesante también de esto, aparte de lo que estáis, ella luego no le ha gustado el huevo, Gonzalo. mira, yo fui alérgico al huevo de pequeño, eso es lo que te iba a decir. Entonces, a mí me lo descubrieron, pues, dice mi madre, en torno a los 12 meses, una cosa así. Y bueno, luego ya ahora soy tolerante al huevo y puedo tomar huevo perfectamente. Pero claro, yo me pasé varios años sin tomar huevo hasta que ¿Verdad? pues supongo que hasta los 2, 3, antes las cosas no se hacían provocaciones tan pronto, ni se intentaban tolerancias y tal. Y soy una persona a la que hay cierto tipo de huevos que me gustan y otros no. Me Sí. refiero a elaboraciones. Por ejemplo, la tortilla de patata nunca me ha gustado mucho. Yo nunca me pediría un pincho de tortilla en un Sí, restaurante, a no ser que supiera que está buenísima. sí. Y yo creo que es un poco, no porque me siente mal, sino porque, y vuelvo al anterior, no tuve la oportunidad de probar elaboraciones con huevo hasta mucho más mayor y mi cerebro como porque lo ha obviado. Y entonces hay elaboraciones con huevo que no me gustan, no me gusta, sobre todo la tortilla de patata, no me suele gustar mucho. Ella la yema no se la come nunca. La O yema sea, sí me gusta, lo que no me gusta es el huevo duro. El huevo sí. duro así y tal, tampoco me gusta mucho, pero me encanta el huevo frito, me encanta la tortilla francesa y Es vamos, curioso, cualquier otra sí, tengo que elaboración ver, con porque huevo sí que me gusta. es verdad que a veces le gusta y a veces no, es curioso, sí. Vale. Que bueno, pues Por terminar empieza con el huevo, diciendo, que sí, además lo han exacto. preguntado, Sí, sí, termina. claro, ¿cómo damos el huevo entonces? Pues se puede dar desde los 6 meses. Antes se decía, hay que dar un cuarto de yema, que es la parte de dentro, porque es menos alergénica. La proteína sobre todo está en la parte de fuera, en la parte blanca. Ahora da un poco igual, porque lo que se ha visto es que separar yema de clara es muy complicado. Entonces, normalmente se puede ofrecer directamente el huevo, la parte blanca y la parte de la yema, directamente desde los 6 meses. Por terminar un poco con la parte de la alimentación complementaria del inicio, yo sí que suelo recomendar que al inicio de la alimentación complementaria, aunque los pediatras decimos, puedes empezar con todo. Yo normalmente suelo decir que empiecen con la fruta y la verdura, que es luego lo que va a ser la base de la alimentación. Y cuando hayan tomado 3 o 4 cosas de cada cosa, metan la proteína. Pero por poder pueden empezar el primer día con huevo. Por poder se puede empezar. Eso no hay una recomendación. Pero bueno, tiene sentido que a lo mejor si estás empezando y estás esperando 1 o 2 días a ofrecer cada alimento nuevo y estás dando pues 3 o 4 verduras, 3 o 4 frutas. Estás metiendo también algún otro tipo de proteína, la carne, el pescado, pues a lo mejor con el huevo te plantas en los 7 meses. No pasa absolutamente nada y es una buena edad. Claro, es ir, y los vas como dejando en el tiempo para ir viendo cómo reacciona, porque si lo das todo el mismo día, no sabes exactamente qué es lo que Claro. sienta mal o qué es No, lo no, y que, eso ¿no? es importantísimo. Hay que dar un alimento nuevo cada día, porque si no, si tú vas al pediatra diciendo, le he dado esta comida nueva y se ya ha llenado de ronchas. Perfecto. ¿Qué cosas nuevas le has dado? Y dice, pues Claro, judía verde, zanahoria y lentejas. Y entonces yo te voy a decir, vale, pues esos 3 prohibidos hasta que te vea el alergólogo. Entonces es claro. mucho mejor prohibir uno que prohibir 3. Y no va a pasar nada por esperar luego el alergólogo te verá en un mes, mes y medio, te hará las pruebas y ya te dirá exactamente a qué tienes alergia. Pero mejor prohibir uno que prohibir 5, ¿no? Exacto. Qué bien te explicas y qué bien lo cuentas y qué gusto da. Aunque estemos contando alguno de los mitos ya, pues lo Sí, quitamos. sí, Empezamos en los mitos ya, que tengo como calculado y perfecto. media hay que lanzar mitos, pero nos queda una anterior que es que quería compartir porque el otro día estuvimos preguntando a las malas madres sobre la alimentación complementaria y esto conecta también con los resultados que nos dio porque le preguntamos qué tal llevaban la vuelta al cole, Gonzalo, y la vuelta a retomar los hábitos alimenticios. Parece como si no nos hubiéramos alimentado en verano, pero sí que es verdad que como buenas malas madres y malos padres nos relajamos un poquito y la cosa se va un poco de madre, porque al final comes más fuera, pues haces más comidas familiares, tienes más premios de helado, o sea, pasa y es normal y también hay que romper un poco las normas porque si no esto sería una auténtica locura, pero es verdad Pues sí, que vuelve el cole y queremos tener como pues los horarios muy controlados, ver qué han comido y qué han cenado y tener una alimentación equilibrada y a la mayoría lo que le costaba más era el tema de retomar la alimentación saludable. claro, En el sentido, no en el sentido de que no coman saludable, sino en el sentido de planificar sobre todo planificar las cenas, ¿no? Eso es como la parte que más nos cuesta y lo que más le complica era tener ideas variadas y no repetir siempre lo mismo, que sea sana y equilibrada, el tiempo de preparación, el tiempo de hacer la compra. Bueno, y cómo no, este tema que en esta vuelta al cole, el dinero que cuesta comer claro. saludable.
Entonces, ¿es tan complicado? Te pregunto a ti, Gonzalo, antes de empezar con los mitos, ¿es tan complicado esta planificación y comer saludable y Yo creo que el variado? problema, y lo hemos dicho antes con la audiencia, es que nos falta tiempo. El problema es que no tenemos planificar. Yo sigo cuentas aquí en Instagram que hay un montón sobre cenas para niños, también de limpieza en el hogar, un montón de cosas, pero es que luego llegas a tu día a día, estás trabajando. Yo trabajo días de mañana y días de tarde. Los días que trabajo de mañana, por la tarde estoy con los niños, que Elena normalmente está trabajando. Y se me hace las 8:30 de la tarde y digo, ¿y ahora qué hay de cenar? O sea que cuesta mucho planificarlo. Pues hay veces que tiro de lo primero que tengo en la cocina, suelo intentar preparar comidas que se preparen muy rápido, ¿vale? Pero que sean saludables. Y teniendo en cuenta que las frutas y las verduras siempre tienen que estar presentes en el plato. Si tuviéramos más tiempo, pues podríamos planificar mucho más, pero es complicado, ¿vale? Entonces, eso hace que realmente tengamos que es normal que muchas madres también se agobien con qué comen los niños en el cole, ¿no? Porque al final Claro. es como la comida principal. Claro, mis hijos comen en el colegio, tú tengo la suerte que por tanto solo tengo que preparar una comida al día, aparte del desayuno, pero a mí me ha pasado de no acordarme, no tenemos el menú colgado ahí en el colegio y tal, de no acordarme que hay ese día y ponerles de cenar exactamente lo mismo que han comido. Y los niños, ¿otra vez pollo con judías verdes? Y yo, pues sí, otra vez pollo con judías verdes, porque si no, no hay cena. Bueno, Entonces, eso es un must en mi casa. claro. Entonces, planificarse es complicado, pero intentar sacar un ratito todos los días, más que todos los días, a lo mejor una vez a la semana, para intentar pensar un poco, anticiparte 2-3 días a lo que tienes que preparar, porque si pretendes llegar a las 8:30 de la tarde, abrir la nevera y que aparezca comida ya preparada para dar a los niños, eso no ocurre. O sea, Pero necesitas toda esa tiempo parte sí. para prepararlos. A mí cosas que me han ayudado, por un lado, es organizar muy bien la compra, saber qué es lo que compras y que más o menos tú te has planificado, vale, pues un día pescado, un día pollo, un día Claro, tal, y entonces lo tienes en la nevera a mano. Y luego una cosa que a nosotros nos ha ayudado mucho desde que las niñas son un poco, aunque el Luchi vaya un poco como todavía, ¿no? sí, Ranqueando, el hecho de comer todos juntos, cenar claro, juntos y que lo que se cena, cenamos todos, porque claro. eso es fundamental. Y no era solo el hacerlo, sino el a la misma hora, porque ayuda, es como a la misma hora comemos todos igual y hay como incluso menos conflicto. ¿Sabes? Yo creo que Sí. eso No, es y aparte eso es también. muy bueno porque, claro, los adultos somos el modelo de nuestros hijos y si comemos, si nos ven comer esa alimentación complementaria, lo mismo, pues van a pensar que es saludable. Nosotros intentamos las comidas de fin de semana, las hacemos con los niños a la vez, pero sí que es verdad que nosotros llegamos a casa a veces a las 10, 10:30 de volver de Elena, por ejemplo, de Ya, volver del hospital. Y yo hay veces que, dependiendo de lo cansado que estoy, ceno con los niños o hay veces que la espero. claro. Pero bueno, sí que esta es un recurso y además es un poco lo que decíamos, que la alimentación complementaria es el camino del niño hacia comer como el adulto. Y a partir de los 12 meses el niño tiene que incorporarse a las comidas familiares y qué mejor que incorporarle a las cenas e intentar cenar con ellos. Nosotros, por Vale, ejemplo, pues no, una perdón. de las cosas que hacemos también cuando preparamos comida, ahora está muy de moda lo de en un día preparas toda la comida de la semana. Nosotros eso no se nos da y luego además la comida a veces se nos estropea porque no conseguimos comérnosla toda, ¿no? Entonces, pero sí que nosotros a lo mejor preparamos un poquito más, congelamos y ese día por la mañana en plan, hoy sé que no me va a dar tiempo porque tiene extraescolar tal, pues saco un tupper de lentejas, se descongelan las lentejas y sabes que para la cena tienes el plato hecho que se calienta en el microondas en un minuto. Total. O ese tipo de cosas. Sí. Lo que me salva a mí ahora, Gonzalo, después de 18 años viviendo en Madrid, ahora que estoy en mi tierra, los tapes de las abuelas. Hombre, claro. Esto es como, mira, de verdad, o sea, cuando suena el timbre por la mañana, hemos de teletrabajando y es mi padre, ¿qué pasa? Que venía a dejarme que mi madre había hecho eso. Bueno, esto es que se me saltan las lágrimas, No, ¿sabes? claro. De no haberlo tenido, porque es como, ese sí que es el tupper que te salva. Es más, muchas veces mi madre dice, ¿pero también no habéis comido eso? Y digo, no, mamá, estas cosas se guardan para el día que se Te necesitan. congelan, efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos a por los mitos que tiene que desmitificar Gonzalo en 20 minutos. Esto va a ser como un programa de pasapalabra. Un sprint. Muy bien. Es mi culpa porque No, me no, enrollo. no. Lanzo primer mito. La alimentación complementaria se debe iniciar a los 4 meses. Vale, esto es lo que decía antes. La alimentación complementaria, la recomendación general es que se empiece a los 6 meses porque los niños, solo con leche hasta los 6 meses, lo normal es que hayan crecido y se hayan desarrollado de forma saludable. ¿Qué pasa? Que las propias recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría y de la Sociedad Europea de Gastroenterología dicen que desde las 17 semanas de vida, que es más o menos los 4 meses, se puede ofrecer a los niños otros alimentos. Es decir, que su intestino está preparado para aceptarlos, ¿vale? Entonces, en ese sentido,
por poder, podríamos empezar a los 4 meses. ¿Qué pasa? Que si entre los 4 le estamos ofreciendo alimentos a los niños a los 4 meses que son diferentes a la leche, sobre todo aquellas madres que están que están ofreciendo lactancia materna a sus hijos, estamos quitando oportunidades de que den pecho a sus hijos. Y si además están creciendo de forma saludable con leche, ya sea de fórmula o sea de pecho, no hay motivo por lo que adelantarlo. En algunos casos muy concretos, pues niños que a lo mejor no están cogiendo peso, o mamás que se incorporan a trabajar, les están dando pecho a sus hijos, se incorporan a trabajar a los 4 meses, ¿no? O a los 5 meses se incorporan a trabajar y no quieren darles biberón porque quieren mantener el pecho. Pues en esos niños a lo mejor sí que vamos a poder adelantar la alimentación complementaria. Pero la recomendación general es que no es que sea un mito que a los 4 meses no se deba empezar, pero no debería ser la recomendación general, deberían ser casos muy seleccionados. Debo sustituir tomas de leche por otro tipo de alimentos durante la alimentación complementaria. Vale, este a mí me gusta, es de los que más me gusta, ¿vale? Porque hemos dicho que entre los 6 meses y los 12 meses el alimento principal sigue siendo la leche. Pero claro, los niños no cumplen 12 meses y un día y la alimentación pasa a ser un alimento secundario, ¿vale? Entonces, es una cosa progresiva. De hecho, más o menos en los estudios que se hacen a partir de los 12 meses se calcula que la leche a partir de los 12 meses, no ya cuando ya son más mayores, que ya toman menos leche, supone más o menos el 25 o el 30% de las kilocalorías que toma un niño a lo largo del día. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo un niño de 6 meses y medio que un niño de 11 meses y medio. Claro, si tú estás empezando la alimentación complementaria, lo normal es que tú des prácticamente la misma cantidad de tomas a tu hijo, ya sea de pecho o de biberón, y que le vayas ofreciendo. Y de manera progresiva, ese niño va a ir comiendo más alimentos y entonces, de forma muy natural, habrá un día que no coma fórmula o que no tome pecho en esa toma. No hay que sustituir una cosa por otra, ocurre de forma un poco natural. Y aquí viene la otra pregunta que se encadena, que es, ¿qué doy primero? ¿El biberón y el pecho o doy la otra comida? Entonces, la recomendación general al principio es que para que el niño no llegue con mucha ansiedad a darle de comer, que lo coja con más gusto, que esté como un poco más tranquilo, es que se ofrezca primero la leche. Pero hay niños que son muy inapetentes. Y si tú llegas y a lo mejor sí que son o niños que comen muy bien, que tú les das un biberón a la hora de comer y luego se zampan un plato de judías y un pescado. Pues fenomenal. Pero hay niños que si tú les das un biberón a la 1 de la tarde, luego no quieren comer absolutamente nada más. Y a lo mejor tú les haces una encuesta dietética y ya estás viendo que la curva está tirando para abajo y dicen, no, si yo le estoy dando leche, que es el alimento principal, y come 4 cosas porque no come mucho, pues en esos niños a lo mejor sí que hay que invertirlo. Y hay que redecirle a los padres, vamos a hacerlo al revés, vamos a darle para que coma de otras cosas y de postre le das el pecho y le das el biberón. Entonces, aunque la recomendación general es que primero se dé la leche, luego eso hay que individualizarlo en cada niño. Hay que ver cómo es cada niño, cómo está comiendo y cómo es esa curva de crecimiento. Y para eso están las revisiones del pediatra, claro. Qué buen trabajo hacen los pediatras y las pediatras, porque ahí sí que hay una personalización. Y las enfermeras, ¿eh? Yo ahora además trabajo en un centro de exacto. salud que las recomendaciones de salud las hace la enfermera y yo les dejo muchísimo campo porque lo hacen maravillosamente bien. La revisión de las enfermeras es maravillosa, es verdad, y son las que te preguntan al inicio, ¿cómo lleva esto? ¿Cómo lleva lo otro? Que se ha hecho tanto de menos en pandemia, pero qué bonito sería que esta personalización también estuviera en la educación, Gonzalo. Claro. Que ya lo hemos dicho un poco, pero bueno, como lo tengo aquí, lo volvemos a decir. Si mi hijo no tiene dientes, no puedo ofrecerle trozos de comida y todo tiene que ser triturado. No, porque además es que hay niños que no les salen los dientes hasta los 13 o 14 meses de vida. El nuestro mayor sopló las velas del primer año sin dientes. Entonces, hagas baby led weaning o no, es que tu hijo con esa recomendación de que a los 9 o 10 meses empieces a darle triturados, o sea, cosas diferentes a los triturados, seguramente te vas a tener que enfrentar a un niño que no tiene dientes. No pasa absolutamente nada. Si les preparamos los alimentos de forma que sean blanditas para que los puedan aplastar con las encías y con la lengua, se pueden ofrecer los alimentos aunque no tengan dientes. Eso no hay ningún problema. Sí, y lo has estado contando bien. ¿Qué alimentos? Lo tenéis al inicio del directo, las que acabáis de llegar. ¿Qué alimentos y qué manera puede empezar a hacer baby led weaning? Este es un temazo también porque cómo cambia la historia, ¿eh? No soy, yo ya me siento más la madre viejuna, ¿sabes? Pero claro, cuando tengo una niña de 10 años y otra de 2, te das cuenta de cómo ha evolucionado, que es maravilloso, ¿sabes? Pero claro, con la mayor era, cuando empezaba la alimentación complementaria, lo primero que te decían era, vale, ahora vamos a meter cereales en el biberón. Sí, Claro. porque yo le daba biberón a los 6 meses. Y es un temazo, porque ahora no, ahora es como que dicen, ahora mi pediatra, en mi caso, me dijo con Lucía, esta niña con el peso que tiene, que va fenomenal, que aparte tenía lactancia materna y tal,
no necesita que ahora le des cereales, porque claro, yo no se lo voy a dar en la leche porque le daba el pecho, pero dice, no necesita que le des papilla de cereales, esto no, Claro. no lo necesita. ¿Qué nos dices de esto, de los cereales? A ver, los cereales forman parte de la alimentación complementaria, que no hemos comentado, y además cuando yo se lo cuento a los padres siempre se me olvida, porque es como ya no se meten en el biberón, ahora veremos por qué, como que se me olvida. Pero los Exacto. cereales hay que darles exactamente igual que cualquier otro alimento de la alimentación complementaria, que empiecen a tener contacto con ellos. No hace falta que sean cereales de cajita, hay muchas otras opciones. Les podemos dar pan, que lleve poca sal, que sean saludables, mucho mejor integral, ese tipo de cosas. Si los macarrones los cueces mucho, se acaban haciendo una pasta. El arroz es un cereal. O sea, todo ese tipo de cosas las podemos ofrecer, ¿vale? E incluso los cereales de cajita, los de farmacia, ahora la industria farmacéutica, también preocupada por la salud de los niños y por las demandas que hacemos los pediatras y las familias, están haciendo cereales que son muy saludables, que no tienen prácticamente, Sin o no azúcar tienen añadido, azúcares sí. añadidos, que no están Sí. antes lo de dextrinados o hidrolizados eran sobre todo para que se pudieran diluir bien, para que se pudiera hacer bien una papilla. Ahora normalmente eso no se hace. También podemos comprar avena y hacer directamente un Exacto. porridge, ¿vale? Entonces, el problema de los cereales dentro del biberón es que, claro, tú, cuando un niño toma un biberón, aunque pensemos que es incapaz de ser consciente de lo que está tomando, no es así. Él sabe que está tomando algo, que se lo acaba y su cuerpo de alguna forma es consciente ya que no tiene más hambre. Entonces, el problema es que pues, si tú añades cereales a un biberón, le estás echando, aparte de lo que es el cereal, le estás echando calorías dentro del propio biberón. Y entonces el niño no va a ser consciente de que ese biberón me lo voy a inventar. En vez de que tener 120 kilocalorías, de repente tiene 180 o 200 kilocalorías. Y entonces su cerebro eso no se da cuenta, hace glo, 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 y se lo ha tomado. Y entonces seguramente le estamos ofreciendo muchas más kilocalorías a ese niño que su cuerpo no necesita, que no es capaz de hacerlo. Entonces es mucho mejor, si queremos dar cereales en vez de lo que yo he dicho, de preparar macarrones, arroz, lo queremos dar en una papilla, lo podemos hacer, pero le damos una papilla con cuchara o que la tome con cuchara y que luego se tome su biberón, no meterlo dentro del biberón. Y Exacto, algo así aparte, me contó, que era un extra que no era necesario dentro del claro, biberón. eso es. Y aparte que lo estarán pensando muchas madres, y entonces, y se las doy para que duerma mejor, no va a dormir mejor porque Eso. tenemos cereales, ¿vale? Porque los niños se van, sobre todo en estas edades, ¿no? Hasta los 2, 3, 4 años, es normal que los niños se despierten por la noche. Este sería otro directo, ¿no? Del sueño infantil. Pero no por comer más te vas a despertar menos, ¿vale? Eso tiene que ver con la fisiología del sueño y la arquitectura del sueño, que los niños van entrando de ciclo en ciclo de sueño y no tener más calorías al inicio de la noche hace que tengas menos ciclos de sueño. O sea, que lo único que vas a hacer es cebarle lo que tú estás diciendo al niño y seguramente va a coger mucho más peso del que realmente le toca. Ya nos gustaría tener que ahora Gonzalo dijera, atención, alimento mágico para que Para que duerman duerman. del tirón. Pues no existe. A No ver, la hay, leche ¿no? sí que es verdad, la leche lleva triptófano y el triptófano es un precursor de la melatonina, que es una de las cosas que nos induce el sueño. Entonces la leche, antes de dormir, por eso es lo que se dice que da sueño, esa es la base científica que tiene. Pero te tomas tu vaso de leche y hay niños que tampoco se duermen, ¿eh? O sea que eso, tomarlo con pinzas. Ya lo sentimos. Oye, pero es un temazo. Me lo apunto, apúntatelo, Maite y Amelia. Sueño infantil. Es un temazo a tratar, ¿eh? Es un temazo. Esto, si nos abres ahí, si nos das la solución, te hacemos un monumento, Gonzalo. Si no, colechar por supervivencia a las madres. Ahí Total. está mi consejo. Vale, y aquí, dentro de los cereales, cuando alimentación complementaria, ¿tenemos que tener en cuenta lo de sin gluten? Vale, Gonzalo, que esto ya como que nos persigue. Claro, esto viene de las recomendaciones antiguas y es muy lógico con madres como tú o que tienen hijos que ya son más mayores, otros pequeños, y decir, pero si esto ha cambiado. Entonces, el gluten se puede dar desde los 4 meses de vida, ¿vale? Y entonces, como hemos dicho que desde los 4 meses de vida, en niños muy seleccionados, podríamos dar cualquier alimento, realmente no hay que hacer distinción entre sin y con. Se pueden dar los dos. Lo único que se recomienda con el gluten es que no demos grandes cantidades de gluten al inicio de la alimentación complementaria. Entonces, como la mayoría de los niños van a tomar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, lo normal es mezclarlo unos días con gluten, otros días sin gluten y no hacerse líos a la cabeza. Ya está. Pueden tomar de los dos tipos. Genial. Alimentos alergénicos y alimentos prohibidos. Todo esto de que siempre sabemos de el kiwi, el mango, todas estas Claro, cosas. a ver, las frutas tropicales que decimos, bueno, lo he dicho antes, el huevo, la leche de vaca, me refiero, no la fórmula que toman los niños, la leche entera, y el pescado son los 3 alimentos más alergénicos. Y luego le siguen, sobre todo, las frutas tropicales, pero las legumbres también, otro tipo de proteínas también. Entonces, ya lo he dicho antes, no hay que demorar esa introducción de ningún alimento más allá de cuando lo queráis dar.
Si el niño tiene una predisposición genética para desarrollar una alergia, es probable que lo desarrolle. Se lo comentamos al pediatra, nos hacen pruebas y a lo mejor nos pone un alimento. Pero no hace falta demorar ningún alimento. Frutas tropicales, todas las que queráis. Nos vamos seguramente al Caribe y los niños toman frutas tropicales desde que inicia la alimentación complementaria. Entonces ahora estamos saliendo del verano, pero todavía queda sandía, queda melón, queda melocotón. Yo también tenía alergia al melocotón, es que yo soy muy alérgico. Pero todas esas frutas las podemos dar desde el inicio de la alimentación complementaria. Si estamos con 7, 8 meses y al niño le gusta melón, pues que el niño tome melón, no hay ningún problema. Que le gusta el kiwi, que el niño tome kiwi. Que cuantas más cosas coman, Qué más, curioso, es verdad mucho mejor. que cuando desarrollan alguna alergia, Carla también era alérgica al kiwi. Claro. Y es curioso porque dicen, esto es una cosa que me dijeron a mí, que no sé si es verdad. Carla fue una niña, un bebé con la piel muy atópica, Gonzalo, Claro. pero a nivel de que por la noche cuando se le despertaba con sangre en la barriga de rascarse tanto y se hacía Claro, heridas mi pobrecilla. niña, la pobre. Claro. Y luego dice que los niños con piel atópica desarrollan alergia. ¿Esto es cierto? ¿Hay aquí una correlación? ¿Y tu hija no tiene broncoespasmos? Que hayas tenido que darle aerosoles porque ya haces el completo. No. Vale, Esa porque, es la pequeña sí. claro, los niños con broncoespasmos, de repetición me refiero, los que les damos salbutamol, los niños con dermatitis atópica y los niños con alergias alimentarias o a cualquier cosa, comparten la genética. ¿Vale? Entonces puede ser que tengas un niño con dermatitis atópica de pequeño que luego desarrolla alérgica, un niño que tiene broncoespasmos que luego hace dermatitis atópica o broncoespasmos y luego hace alergia. Todo eso es un continuo, que se llama eso es lo que se llama la base atópica. Entonces es muy frecuente lo que estás diciendo. Así que Gracias. sí. Pues nada, estar atentas. Y de hecho lo tenemos en cuenta los pediatras. Vemos a un niño con una dermatitis Vale. atópica muy pequeñito y decimos, uff, cuando empieza la alimentación complementaria a ver por dónde sale. Luego a lo mejor no hace nada. Y luego a lo mejor mejora cuando es más mayor. Pero sí que es una cosa que nosotros tenemos en cuenta. Sí, pues cuando es un caso de piel atópica tan fuerte como el de Carla, sí que luego se Claro. desarrolló. Están preguntando por aquí, leche entera y yogur. Esperamos Vale. a los 12 meses. Entonces, Gonzalo. y lo estabas diciendo, que nos hemos quedado a medias. Alimentos prohibidos, que además me los apunta en una lista porque no quiero que se me olviden. A ver dónde está. Sí, yo los tengo aquí. Aquí, vale. Porque yo he dicho, se puede dar prácticamente de todo a partir de los 6 meses, pero sí que hay algunas cosas que no se pueden tomar. Entonces, los pescados grandes, ¿vale? Porque tienen alto contenido en mercurio, los vamos a demorar en la alimentación complementaria por lo menos hasta los 10 años de vida. ¿Y cuáles son los pescados grandes? Son pez espada, que es el emperador, tiburón, lucio y atún rojo. Solo son esos 4. El resto de pescados podéis darlos cuando queréis, pero esos 4, por el alto contenido en mercurio, porque son peces grandes, que en el mar hay mercurio, entonces se van cargando, no los podemos dar ni en embarazadas, que también nos están escuchando muchas embarazadas, ni en niños de hasta los 10 años. Y a partir de los 10 años, de forma muy ocasional, ¿vale? ¿Qué más cosas? Las verduras de hoja ancha, que son las espinacas, las acelgas y las borrajas. Realmente se pueden dar desde el principio de la alimentación complementaria, pero en poquita cantidad por el riesgo de metamoglobinemia, que es una enfermedad que prácticamente no se da y es muy rara. Entonces, normalmente esperamos hasta los 12 meses de vida para poder introducirlas. Hay otras muchas frutas y verduras, con lo cual, pues tampoco pasa nada porque esperéis hasta los 12 meses. La miel, que normalmente no la vamos a dar porque es un alimento, entre comillas, poco saludable porque tiene mucho azúcar. Pero no la podemos dar por debajo de los 12 meses de vida porque pueden tener esporas de una bacteria que se llama Clostridium que puede dar botulismo, ¿vale? Entonces, cuando demos la miel, que a veces la recomendamos los pediatras para la tos, no la podemos dar por debajo de los 12 meses. Bueno, importante esto porque está el típico mito este de las abuelas de chúpale al niño el chupete en miel. En miel, Esto, pues esto no, te daba, ¿sabes? es muy pequeñito. ¿Vale? Sale azúcar, mejor que no cocinar con ellos, porque si no vamos a acostumbrar al cerebro a alimentos saludables, salados y azucarados y luego nos los van a pedir, y aparte tiene otras connotaciones por obesidad, hipertensión y tal. Sí. Luego los alimentos con alto riesgo de atragantamiento, que hemos hablado con ellos, y me queda la leche, ¿vale? Las fórmulas de leche, las que preparamos para biberón, son fórmulas que están adaptadas para dar por debajo de los 12 meses de vida. Porque si ofrecemos a un niño leche entera, la leche que viene en brick, eso puede, hasta por debajo de los 12 meses, eso puede generar pequeñas inflamaciones en el intestino que puede hacer que tenga micropérdidas de sangre, ¿vale? Que no vamos además a ver en las deposiciones. Entonces se dice que la leche entera en brick normal la demoremos hasta los 12 meses de vida. El yogur sí que se puede ofrecer antes. De hecho, pequeñas cantidades de leche, aunque sea entera, también las podemos ofrecer antes, ¿vale? A partir de los 9 o 10 meses podrían tolerar lo que vendría a ser un 25% de la cantidad de leche que toman al día que sea en forma de leche de vaca, ¿vale? Normalmente un niño a partir de los 9 o 10 meses de vida lo que viene a tomar ya es medio litro de leche al día
Y lo que es la cantidad de un yogur, que son 125 mililitros, eso es más o menos el 25%. Entonces, a partir de los 9 o 10 meses de vida, Jesús, le podemos ofrecer o leche, pero bueno, normalmente lo hacemos en forma de yogur fresco, de yogur, ese tipo de cosas. Y he visto por ahí que en un comentario, que no lo hemos dicho, los frutos secos. Los frutos secos los podemos ofrecer desde los 6 meses de vida. Lo que pasa es que están duros, con lo cual no los podemos ofrecer enteros. Pero si queréis triturar los frutos secos, hacerlos polvitos y añadirlos al yogur, a una papilla, a otra elaboración, lo podéis hacer perfectamente. Y tendremos que esperar al menos hasta los 3 años de vida, aunque hay pediatras que prefieren demorarlo hasta los 6, los alimentos con alto riesgo de atragantamiento para poder ofrecerlos enteros. Pero los frutos secos, Gonzalo, tenemos que uno a uno también, distintos tipos. A ver, yo sí, claro, igual que, porque sí es verdad que Lo los digo que frutos como hay secos, niños alérgicos, ¿no? claro, es otro de los alimentos que puede tener mucho riesgo de alergia, pero los frutos secos son familias y pasa un poco igual con las comidas. Entonces, el anacardo te parecerá que es muy parecido al cacahuete y no. Es que son familias completamente Claro. diferentes. Los cacahuetes es una leguminosa, que es como si fuera una legumbre, y los anacardos son de las curcubitáceas, que son como los pimientos, no, los calabacines. De hecho, no te saben igual, aunque te parezcan lo mismo. Entonces, sí que yo recomendaría separar cada tipo de fruto seco para que ver Por eso, a cuál es exactamente. Eso es, porque eso tiene tarea porque hay muchos. eso es. Vale, aquí hay unas preguntas que ya ha contestado Gonzalo, solo las voy a mencionar porque la ha contestado y aparte la ha explicado muy bien. Hemos hablado de los niños que rechazan algún alimento, ¿vale? Y de cómo hay que seguir insistiendo. Hemos hablado de que si un niño come poco, hay que forzarle a comer para que no adelgace. También hemos hablado de eso. Ahora, si quieres, hablas en general. Sí, Y a partir de los 12 meses, ¿los niños pueden comer de todo? Creo que has dicho que sí, ¿no, Gonzalo? que sí, pero también cogido con pinzas, que comer de todo no significa, bueno, Claro, hemos superado el periodo de alimentación complementaria, ahora ya que el niño coma lo que quiera. No, hay que seguir comiendo saludable. O sea, en el fondo, y es un poco lo que yo quiero dejar un poco de resumen de este directo, sí, es que la alimentación complementaria, más allá de que prueben alimentos, o sea, no, que la gente no se complique tanto la vida con que ahora le doy esto, ahora le doy otro, que prueben muchas cosas y que los niños tengan una relación saludable con la comida. Yo veo muchos niños, cuando hago la revisión, les digo a los padres, hasta los 6 meses van por su percentil, perfecto, que sea arriba, abajo, y les digo, ahora se va a mover más, va a empezar a comer otras cosas y va a hacer un bache. Me da exactamente igual, ya habrá tiempo de que lo recupere. Lo que quiero es que sea un niño que cuando le pongas un plato de comida en la mesa, se lo coma bien, que esté contento cuando come, que no sea una lucha continua. Y eso es un trabajo que a veces es muy difícil de hacer y estamos todos muy cansados, que ya lo hemos dicho antes, pero es fundamental tener una buena relación con la comida. Y no pasa nada porque los niños a lo mejor no cogen un poco más de peso de lo que les toca. Además, muchos van a ir a la escuela infantil, se van a poner malos y van a comer fatal. Porque cuando están malitos, comen muy mal. Entonces ahí se juntan muchas cosas. Y entonces es muy importante lo que estamos diciendo, que tengan una muy buena relación con la comida. Intentar establecer esa relación saludable con la comida. Que a partir de los 12 meses, pues prácticamente ya estarán comiendo de todo, alguna textura tendremos que adaptarlas, pero prácticamente pueden comer el mismo plato que los adultos. Y aquí ya hago un llamamiento también a los padres. A veces los padres pecamos de no comer tan saludable y dices, como eres racional, dices, bueno, ya lo compensaré con esta otra comida y tal. No. Yo animo a los padres y muchos padres te lo dicen, joder, desde que tengo hijos y están empezando a comer ellos, sí, comes estoy mejor, comiendo yo mejor. Entonces es total. una oportunidad buenísima para que No, los no. padres hagamos examen de conciencia y comamos mejor. O sea, Eso es. tú recuerdas aquellos años, Gonzalo, en el que Elena y tú erais novios, ¿eh? Sí, sí, claro. Llegabais de noche, os sentabais en el sofá reventados y decías, pues cualquier cosa, ¿no? Pues mira, además, A mí no me sé si esto lo pasaba. verá porque el directo va a ser muy largo, pero eso lo pondré. Nosotros seguimos haciendo tapas croatas, que decimos, ¿vale? Tapas croatas es cuando nosotros nos sentamos en el sofá, cogemos lo primero que haya y lo de tapas croatas era porque Elena hizo un viaje a Croacia y en los viajes de medio jóvenes pues comes muchas veces mal, lo primero que picas y tal. Y entonces se quedó ahí la cosa de hoy tapas croatas y coges esto, coges lo otro Sabes que y yo me y acuerdo lo que cuando haya. llegaba Y de vez en cuando lo tardísimo. seguimos haciendo. Y es Llegaba un poco lo que tardísimo yo de la quería agencia, decir. no tenías hijos y al final a nosotros nos ha hecho ser mucho más responsable con la alimentación Claro, saludable, comprar con más cabeza, llenar mucho más el carro de verduras y de frutas, ¿no? Aparte de todo lo que he aprendido gracias a Boticaria García. O sea, quiero decir que hemos hecho que realmente si te lo tomas un poquito en serio dentro de que no tenemos tiempo y tiramos de hacer cosas rápidas y de tirar de claro. recetas rápidas que Instagram está lleno,
acabas comiendo mejor si te lo propones. Pero, ¿y esto del plato de Harvard qué decimos, Gonzalo? Claro, a ver, el plato de Harvard es las pirámides antiguas de cuántos alimentos hay que tomar a lo largo de la semana están muy desterradas. Y el plato de Harvard es llevado esas pirámides al plato del día a día. El plato de Harvard, aplicarlo a niños que están haciendo alimentación complementaria, salvo que tomen ya muchos alimentos, es absurdo. Si tú estás empezando, va a ser imposible que el plato de Harvard, para que lo recuerden las que nos estén viendo, son 50% frutas y verduras, un 25% de cereales mejor integrales y un 25% de proteína. Eso es un plato fenomenal. Pero eso en un niño muy pequeñito es que a veces a lo mejor solo toma verdura y no pasa absolutamente nada. Entonces el plato de Harvard está muy bien para planificarte un poco. Abro la nevera y digo, pues mira, un trozo de pan integral, le pongo un tomate con aguacate y de proteína unos garbanzos en bote y le hago una ensalada. Pues fenomenal. Para hacerlo es muy buena idea. Pero tampoco pasa nada por no aplicar el plato de Harvard en todas las comidas. Y eso tiene que darnos un concepto de la comida es algo global, no es algo lo que comes todos en cada comida. Un niño puede comer macarrones con tomate y carne, que no haya nada de verduras, alguna fruta en el postre, pero sabes que entonces en la cena te toca judías verdes y fruta de postre. No va a haber tanto cereal y a lo mejor no tiene por qué haber proteína, ¿no? Para que lo piensen más en global. En Y una cosa que equilibrio decía... Pero un equilibrio, pero sí que nos sirve a lo mejor para planificar, sí. tener en cuenta ese plato. Y lo que quería decir de la alimentación saludable, que yo creo que era una de las cosas pueden comer de todo. A ver, también es saludable que un niño coma alimentos no saludables, ¿vale? Y esto hay que explicarlo, porque si no va a decir, este pediatra está recomendando helados, está recomendando que hagamos bizcochos con mucho azúcar. No, lo que pasa es que a los niños, porque estamos criando adultos del futuro, tenemos que enseñarles que a veces nos podemos saltar las normas, pero no solo en la alimentación, sino en todas las cosas que hacemos en la vida. O sea, no pasa nada porque un día vean la tele antes de ir al colegio porque se han lavado muy rápido los dientes y han sobrado 5 minutos. Pero claro, tienen que comprender que eso es algo muy puntual. Y que los niños vayan con el abuelo a tomarse un helado en una heladería es súper saludable. Porque ellos se darán cuenta que eso es algo que hacen en compañía del abuelo, que solo lo hacen de forma puntual, pero que saben que en casa lo que tienen que comer es otro tipo de alimentos. Así que no pasa nada porque preparéis de vez en cuando alimentos no saludables a vuestros hijos, porque es que si no nos vamos a volver Claro. locos, pero que la base de la alimentación sea lo que tiene que ser. Y aquí hago un llamamiento a Qué todas bonito las que nos digas madres. esto, Gonzalo, Claro, porque a mí lo realmente que nos hace sentir menos culpables Claro, y nos hace, pero... también creo que hay que romper mucho, porque al final si no te da como vergüenza y al final mentimos y al final no decimos la verdad, ¿sabes? Incluso a los Efectivamente. pediatras. Claro, pero esto tiene que ser un compromiso de todos, porque claro, si el abuelo se va 1 o 2 días a la semana a tal y aparece que le da un yogur con azúcar porque le gusta más y chocolate. Hay cumpleaños en el colegio y lo que ponemos es también muchas chucherías. Yo, que también soy el padre, pues hago un día a la semana, ¿qué tal? Al final te juntas con 4 o 5 días en los que los niños ya no comen saludable. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Una cosa es que podamos hacerlo de forma muy puntual, pero tenemos que analizar ¿realmente están comiendo bien nuestros hijos a lo largo de la semana? Eso es. Entonces tiene que ser un compromiso de los colegios, de los grupos de padres, de la familia, de todos. Bueno, ahora hay mucha conciencia y una de las preguntas, porque tengo aquí 3 preguntas finales de las que han ido saliendo y que nos faltan, que son de casos más puntuales, el tema de las escuelas, ¿no? Y ahora hay mucha conciencia a ver cuáles son los menús de las escuelas, se va a pedir mucho trabajo a los colegios para que realmente cumplan con esa alimentación saludable. Y precisamente una de las cosas que nos preguntaban por aquí varias veces es el tema de cuando los niños están, sobre todo que estamos con la alimentación complementaria que afecta a los más pequeñitos, van a la escuela infantil, ¿no? Hay casos de repente, pues bueno, de niños y niñas que comían fenomenal y de repente en la escuela infantil, y ahora decía una madre por aquí, pues que ya le comía muy mal y que no sabía qué hacer. O, ¿sabes? O situaciones, por ejemplo, como la que yo viví con Lucía, que ella entraba entró con 1 año, entonces entraba en la escuela con los más pequeños, pero Lucía estaba muy avanzada en el menú. Entonces, claro, ella, pues yo hablé con ellos para que le dieran el menú de los mayores. Quiero decir que también como con comunicación, y yo creo que al final todo el mundo está muy abierto a adaptarse, pero ¿qué le decimos? ¿Alguna recomendación para el tema de cuando empiezas la escuela y comen peor? 2 cosas. Hay un documento del Estado español que son las recomendaciones sobre cómo deberían ser los comedores escolares. Es un documento elaborado por nutricionistas y es muy bueno.
Es muy bueno. Entonces, si creéis que la comida del colegio de vuestros hijos no es lo más adecuada, oye, tampoco ahí tirando la puerta del director, es que come fatal, no. Preguntar quién ha elaborado el menú, sabéis que Exacto. existe este documento y se puede adaptar. Y luego, por las escuelas infantiles, por los ¿Dónde podemos pequeñitos, descargar ese documento, Gonzalo? pues, a ver, yo creo que si ponen recomendaciones comedor escolar, Ajá, ministerio, creo que es del Ministerio de Sanidad de Consumo o es de Sanidad, está el PDF. O sea, es súper vale, fácil de encontrar, ¿eh? Es un fenomenal. documento que está muy bien, Vale, que no te elabora un menú, pero te dice un poco las recomendaciones de yogur una vez a la semana y los otros 4 días genial. fruta. O sea, que Sí. está muy bien, ¿vale? Y luego de las escuelas infantiles, muchas veces los pediatras recomendamos que los niños, sobre todo los que les cuesta comer en casa, los que tienen aversión a texturas, se queden a comer en las escuelitas con sus compañeros, porque suelen ser niños que al ver a sus compañeros que están comiendo y a lo mejor es un entorno entre comillas más hostil, no tienen tanta confianza como en casa, empiezan a comer mejor. Y hay padres también que lo dicen. Es que el caso este de que coma peor en la escuela que en casa no es tan frecuente. Es mucho más frecuente al revés. Que coma súper bien en la escuela y que coma peor en casa, ¿vale? Entonces, si tienen niños y se lo pueden permitir que comen mal, es muy bueno que vayan a la escuela infantil. Y desde aquí, mandar un beso enorme a las profesoras de escuelas infantiles y auxiliares, que para mí me parece que hacen un trabajo maravilloso en general. Pero ya con las comidas, alucino. Porque tú ponte con 20, depende del ratio, ¿no? Pero 18 niños, 20 niños en un comedor a comer que están aprendiendo a comer. O sea, es que tienen un papel fundamental. Y tú decías lo de tu hija, ¿no? Y decías, es que quiero que les den comidas de mayor. Y te entiendo perfectamente, a mí también me ha pasado lo mismo, en plan, joder, el nuestro que come fenomenal trozos, todavía en la escuela le dan mogollón de purés. Pues es que, claro, a lo mejor tú piensas que cuando les dan purés, porque toman purés y son niños que todavía son muy chiquititos, que no comen ellos, pero tienen que dar de comer 2 o 3 personas Ya, no, a es una 15 o 20 locura. niños. Es una locura. Es que se pasan todo el rato dándoles de comer. Es que yo alucino cómo lo hacen de bien. Brutal. Entonces, hay que entender también que la escuela, aunque puede ser una herramienta muy útil para que los niños coman saludables, hay que entender también cómo se enfrentan las personas que están con esos niños a darles de comer. Y normalmente tienen buena predisposición pues si es un niño que a lo mejor hace baby led weaning en casa y que les quieres decir que por favor que les empiecen a dar trozos y tal, normalmente suelen tener Están muy buena abiertas dentro predisposición, de lo que claro. tú dices, de tener unas normas comunes, porque si no eso sería una locura y sería inviable, No, claro, es que pero además tú piensas, sobre todo los pequeñitos, que a lo mejor hay uno que no ha probado zanahoria, hay otro que no ha sí, probado sí. legumbres, entonces al final se acaban haciendo un menú para cada niño, No, no, diferente. no, Entonces es incluso, una locura. claro, incluso en esa locura se pueden cometer errores humanos, No, no, claro, o sea, claro. en todos. Pero bueno, mira, me encanta que hayas reconocido ese trabajo de las monitoras de comedor. Y aquí tenemos a Sandra Zamorano, que es monitora de comedor y da fe de lo que dices, y dice que comen mejor en grupo, que eso es verdad. O sea, Efectivamente. cuántas veces nos hemos visto sorprendidas cuando nos dicen, ah, he comido fenomenal esto, y tú en casa eres incapaz de darle esto, Claro. ¿no? Entonces, gracias y un aplauso enorme para Sandra y para todas, ya que hace ese reconocimiento, Gonzalo, que me ha parecido súper bonito. Pues Gonzalo, ha sido, o sea, yo creo que Elena y tú sois capaces de meter tantísimo contenido en tan poco tiempo. Yo creo que este directo se tiene que dar ahí, grabado se queda ahora, y compartir a todas las madres que conocéis y padres que están comenzando con esta etapa, porque de verdad has dado respuesta, ha ayudado muchísimo y ha sido un placer. Nada, Y el sobre todo placer es mío. me gusta también un poco el enfoque que das, ¿no? Porque es un enfoque muy realista, muy no solo de pediatra y de tu, ¿sabes? De tu experiencia, de tu profesionalidad, que es mucha, sino también como padre, ¿no? Y como mal padre que eres, claro. Sí, sí, yo también soy mal padre, lo reconozco. Pero nada, Que muchísimas gracias por darme a mí, pero a Elena también esta oportunidad y que cuando queráis, encantadísimos. y seguimos dando respuesta a todos esos mitos que nos llegan. A ver cuál es el próximo temazo, el del sueño. Yo ya El me del lo sueño es apunto, muy bueno. Gonzalo. Nosotros en nuestro podcast lo abrimos con ese tema porque sabíamos que es temazo, es temazo. O sea, el sueño infantil, la comida y la alimentación y el sueño son los dos caballos de batalla que nos lo Total. cuentan en las consultas, que nos dicen los padres que más les cuestan. Así que el sueño infantil ahí tenéis temazo para dar y tomar. Qué maravilla teneros al otro lado, tener dos pediatras en casa en este proyecto Mala Madre, dígame con Danone. Damos las gracias a Danone por confiar en nosotros y poder seguir adelante con este proyecto, que seguiremos resolviendo todas esas dudas que llegan, sobre todo en los primeros 1000 días, ¿no? En los primeros años, que al final es cuando realmente tenemos como todas esas dudas y todo nos parece un mundo, seamos primerizas o no, porque luego se nos olvida. Y ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Mil gracias, Vale, Gonzalo.
Rafael, un Nada, besazo. muchísimas gracias, Laura. Un beso. Chao, gracias. Adiós. Adiós, malas madres.